Pues muy bien, muy buenas noches a todos, buenas tardes. Los saludamos desde MAR, Mazatlán por el Arte AC, en los Conversatorios Culturales 2021. Esta noche, esta tarde, tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora en Historia Diana María Perea. Ella nos va a platicar, conversar, exponer brevemente o ampliamente más bien sobre su nueva producción bibliográfica eh, que tenemos el día de hoy. Y entonces, bueno, ella es doctora en historia por la Universidad de Nicolaita en Michoacán. Diana, bueno, hasta hecho varios estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Sinaloa también. Ella es originaria de Culiacán, si mal no recuerdo. Y no es de usted de Culiacán. ¿Dónde eres, Diana? De Guasave. Ah, de Guasave, desde Guasave, pero vives en Culiacán, ¿no? Eres Sí, maestra en la universidad. sí. Sí, entonces, una de las finalidades de estos conversatorios es que la gente de Sinaloa conozca a sus artistas y a sus agentes culturales, a las personas que hacen cultura, que hacen arte o que hacen humanidades en el estado de Sinaloa y en Mazatlán. Para no quitarles más tiempo y empezar, les vuelvo a dar la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, Diana, siéntete en confianza. Dinos de qué nos vienes a platicar el día de hoy. Prende tu micrófono, Diana, lo tienes apagado. Perdón. Hola Jorge, yo vengo a hablarles un poco sobre mi libro que se llama Cultura Visual y Fotografía durante la Revolución en Sinaloa. Lo estoy mostrando aquí, la portada. Es un libro que recientemente se imprimió y salió al mercado. Bueno, comentaba un poco contigo sobre el origen de este libro. Fue mi tesis de doctorado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, y fue ganadora de la mención honorífica a la mejor tesis de posgrado por el INAPI, el Instituto Nacional de Apoyo a la Investigación, el Instituto Estatal, perdón, de Apoyo a la Investigación, que acaba de desaparecer, por cierto, el INAPI. Entonces, bueno, pues es un libro que se editó recientemente, que se imprimió, y pues quiero agradecer a Jorge por esta invitación, a quien está ahí contigo, a Eduardo Esparza, y también a Elisa por las gestiones para tenerme aquí. Y bueno, no me voy a extender mucho, pero traigo una presentación en diapositivas sobre esta charla que voy a presentarles en este momento. Ok. Es en el botón verde de abajo para que Sí, nos compartas tu publicación. ok, aquí ahora ya aparece. Muy bien. ¿Ya la pueden ver? Ya, la estamos viendo. Ah, muy bien, gracias. Bueno, esta sería la portada del libro y a esta charla le quise llamar Fotografía en la Revolución Mexicana en Sinaloa, y pues de nueva cuenta agradecer a Mazatlán por el arte, a esta AC por la invitación, y pues en especial a Eduardo Esparza por las gestiones para tenerme aquí. Lo primero que quiero hablar es sobre, bueno, la cultura visual, en aras de clarificar un poquito lo que entiendo por ella y el concepto que rige este trabajo. El historiador del arte, W.J.T. Mitchell, menciona que la cultura visual, o los llamados estudios visuales, que han tenido bastante auge en la actualidad, son a la vez pues una disciplina de estudio, pero también esta disciplina abarca a un objeto de estudio. La cultura visual, bueno, ha surgido de manera alterna a estudios más clásicos de historia del arte, otros estudios de comunicación de masas,
Y la cultura visual se ocupa precisamente de este concepto de visualidades o la visión entendida como una construcción cultural. Otra historiadora norteamericana, Margaret Tico-Vizcaya, la define como la presencia de las tecnologías visuales en la vida de las personas, ¿no? Y cómo a través de estas tecnologías visuales se construyen significados en un contexto cultural. Es interesante porque a la vez que se reconoce el papel de las visualidades o la visión para crear significados en un contexto cultural, también se empezó a gestar un movimiento que el mismo Mitchell acuñó la frase del pictorial turn o el giro pictórico. Entonces, este giro pictórico empezó a ser, digamos, como un movimiento hacia el estudio de la imagen y de las tecnologías visuales en la sociedad. Desde el lado norteamericano, bueno, Mitchell fue uno de los que apuntaló este movimiento y después clarificó que si bien él había acuñado la frase, consideraba que el giro pictórico era más bien un tropo, es decir, una categoría que se ha repetido muchas veces desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿no? Y hablamos más que nada de diferentes giros pictóricos en diferentes momentos históricos, cuando se da sobre todo la invención de un nuevo medium, una nueva técnica o una nueva práctica cultural en relación a la visión. Mitchell considera como imagen no solamente lo visual, sino también incluso los textos, es decir, la misma escritura, la imprenta por su disposición es un objeto imagen, y nos dice que el giro pictórico se da desde la invención de la pintura al óleo, la fotografía, el internet recientemente, ¿no? Del lado alemán, Gottfried Bohm, otro historiador del arte, le denomina el giro de la imagen, y el giro de la imagen también rompe un poco con la concepción tradicional de la historia del arte, sobre todo desde Panofsky, por ejemplo, quien buscaba encontrar, digamos, la representación del texto bíblico a través de ciertas alegorías en las pinturas y en diferentes formas de representación, sin negar la relación de la imagen con, digamos, diferentes motivos iconográficos, alegorías, etcétera, lo cual es complejo. Sí podemos apegarnos a Bohm para decir que la imagen muestra o genera sentido mediante reglas propias, que no necesariamente dependen de las reglas de lo escrito. Y bueno, para entrar en materia, quisiera comentarles entonces que cuando hablamos de cultura visual, más bien nos referimos a diferentes culturas visuales o diferentes momentos del giro pictórico que se han dado en la historia de la humanidad, ¿no? Desde las imágenes en la caverna hasta el Internet más reciente. El historiador de la fotografía, John Mraz, uno de los más influyentes en México, sitúa lo que él llama la cultura visual moderna como el producto de imágenes técnicas y sonido, y la sitúa más que nada entre el surgimiento de la foto y el cine a fines del siglo XIX. Y Reyes de Bray, bueno, nos habla de la arqueología de la imagen que va desde la sombra en la caverna hasta la esténope fotográfica. La invención de la foto, entonces, ¿cómo se sitúa esto en un ámbito historiográfico, histórico, que es el terreno que yo estudio? Pues tiene que ver con la invención de la fotografía y su inserción en diferentes sociedades, diferentes contextos. La foto es muy interesante para mí, cómo surge a partir de un deseo compartido, una idea presente en la cultura occidental de reproducir imágenes por medios técnicos utilizando los principios de la cámara oscura, ¿no? Por ejemplo, Boris Kosoy tiene un libro sobre Hércules Florence, que era un francés, un científico que radicaba en Brasil en la década de 1830 y que inventa la fotografía. Al mismo tiempo, años antes, Joseph Nicéphore Niepce en Francia patenta o hace la primera fotografía. También Henry Fox Talbot en Inglaterra inventa la fotografía,
Y no es hasta que Daguerre, en 1839, patenta el aparato que él inventa, que es el daguerrotipo, que se reconoce a nivel mundial el surgimiento de la foto. Entonces, este ideario occidental o esta intención de inventar la foto, bueno, se expande por el mundo, llega a México de manera temprana en 1840. En 1842, un físico y químico francés que recorría el país, Tifferot, pasa por Mazatlán y hace una vista del puerto. Esto les puede resultar interesante. Y bueno, aquí hablo de cómo la cultura visual se inserta ya en la vida de las personas, en la sociedad, y este es un retrato de tarjeta de visita de 1879 que se hizo en el estudio de Guillermo L. Suber, un fotógrafo cuyo padre era de ascendencia austriaca, y Guillermo L. Suber hijo radicaba en Mazatlán, en la calle de Diana, número, no alcanzo a ver ya, 38 me parece. Hizo este retrato a esta pareja y esta pareja, bueno, lo obsequia y después tenemos entonces una historia diferente de las que podríamos hablar un buen rato, ¿no? Pero bueno, la historia de la fotografía es esto, es la historia del invento técnico, de sus avances técnicos también, desde el daguerrotipo, el calotipo y la tarjeta de visita, que es este formatito que vemos aquí en pantalla. Dado que la fotografía entra a la vida social y entonces estamos hablando ya de una cultura visual moderna como esta que caracteriza a John Brass, entonces la imagen o el sentido de la imagen pues es más que patente su uso social. Aquí tenemos una tarjeta postal que, siguiendo hablando de la historia del objeto imagen y sus transformaciones, bueno, la postal es otro tipo de materialidad fotográfica que se caracterizaba por la presencia de la imagen en la parte frontal y detrás, en el reverso, pues se escribió un mensaje y estas se solían enviar por el correo, ¿no? Alberto Lon era un fotógrafo norteamericano que trajo la postal a Culiacán, y eso es interesante porque las postales eran muy populares en los Estados Unidos y hacia 1900 él está introduciendo este formato en la sociedad sinaloense, ¿no? Y este es una imagen que puede ser clasificada en diferentes géneros. Al mismo tiempo es el retrato de tres señoritas, que nos sirve también para entender ciertas relaciones de clase, porque ellas están, bueno, al frente en la toma y el mozo que las acompaña apenas si se advierte en la parte de atrás. También es una foto que destaca la arquitectura del puente del ferrocarril Sudpacífico, y como otras fotos arquitectónicas, pues es muy rica, digamos, en cuanto a la perspectiva de lo visual que tenemos aquí. Es como si casi pudiéramos tocar con la mirada la estructura de este puente del ferrocarril. Y esto nos habla un poco, es un indicativo de la fecha en que se realiza la toma, posterior a 1907, fecha que queda grabada en que se abre el ferrocarril Sudpacífico y que queda grabada aquí en la parte superior de la toma. Y bueno, además de Lon, hay otros fotógrafos como Mauricio Yáñez y Alejandro Zazueta. Mauricio Yáñez, originario de Jalisco, llega a Sinaloa, se asienta en Culiacán y se asocia con el joven Alejandro Zazueta, quien es su aprendiz. Juntos recorrían diferentes localidades de Sinaloa. En este tiempo, bueno, en Mazatlán, en Culiacán, en El Fuerte, en Sinaloa, en Concordia, Rosario, que eran distritos, era la organización espacial del Estado en los años del Porfiriato, pues había diferentes fotógrafos en cada distrito, ¿no? Entonces, en el de Culiacán, Yáñez y Zazueta, así como Lon, eran los fotógrafos más prominentes, más famosos, y aprovechaban también ciertas ocasiones para hacer imágenes autorreferenciales, donde su estudio apareciera en el retrato, donde, digamos, la publicidad de su propio
de su propio trabajo estuviera inserta en las postales como esta, que le hicieron a 2 equipos, el Rosales y el Mazatlán. Estos fotógrafos también están insertos en una forma de modernidad visual que empieza a anticipar la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque logran fotos instantáneas, que su característica es que se hacen al exterior, y estas fotografías instantáneas, bueno, se caracterizan también por poder captar situaciones en movimiento, congelan poses, sonrisas, gestos, y sobre todo en estas fotografías instantáneas estamos ya fuera del estudio, son fotografías que se toman en la calle, que pueden captar multitudes y que captan diferentes clases sociales. Eso es para mí siempre un factor a destacar, y las miradas de estas clases sociales, ¿no? Sus contrastes. Y bueno, para John Brass también la fotografía en el Porfiriato anticipa de alguna manera la fotografía de la Revolución Mexicana. Esta es una foto hecha en un emplazamiento alto que me gusta mucho porque es de los funerales del gobernador Francisco Cañedo, quien falleció en 1909, después de muchos años en el poder, de estar en la dictadura en el Estado. Bueno, fallece Cañedo y es un acontecimiento que mueve multitudes y entonces estas multitudes se observan en la imagen. Y esto anticipa la foto de la Revolución Mexicana porque la Revolución Mexicana implicó una movilización masiva de la sociedad, de la población, ¿no? Y al momento de la Revolución Mexicana, la foto de una localidad como Sinaloa, que ya estaba conectada con el mundo por el mismo hecho de compartir un objeto cultural como la fotografía, también se vincula a la mirada norteamericana, a los acontecimientos de diferentes semanarios como Collier's, donde se publican estas 2 fotos. Se mandan fotoreporteros a México, como Jimmy Herr, quien cubría todas las guerras. Esta es una foto de Otis Oldman, que me gusta mucho también, porque su recorte oval es como si estuviéramos ante el ojo mecánico de la cámara organizando la experiencia de lo visible. Y es propia de este concepto que es la cinevidencia, ¿no? Es como una especie de plano del cine que lleva, bueno, está presente en la fotografía. Y al mismo tiempo que esto ocurre en la frontera, en Ciudad Juárez, esto ocurre en Sinaloa, ¿no? El gobernador que sustituye a Francisco Cañedo, Diego Redo Balmaceda, pues se exilia de Sinaloa, cruza la frontera hacia Estados Unidos y el estado, bueno, queda con un gobernador interino y fuerzas federales del ejército comandadas por este hombre, por el coronel Morelos, tratan de defender el estado de las incursiones de los rebeldes maderistas, seguidores de Francisco I. Madero, quien convocó la revolución. Entonces, bueno, la foto, les decía que desde el Porfiriato se anticipa la forma de retratar la revolución. Los fotógrafos, ahora aquí tenemos la firma de Yáñez, ya no está asociado con Zazueta, por algún motivo hacia 1911 habían terminado su sociedad. Y Yáñez, para mí, se convierte en el principal fotógrafo de la revolución en Sinaloa. Yáñez capta escenas como esta, en movimiento, el coronel a caballo, las tropas quizá de jóvenes que fueron, que entraron al ejército por la leva, por el sorteo de las armas, pues lo siguen. Niños, que siempre aparecen mucho los niños, como dice el historiador de la fotografía, Boris Kosoy, los niños están ahí en todas las fotografías, llamando a los historiadores sociales para escribir sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues el pueblo, todos, es un espectáculo visual en la Revolución Mexicana y se convierte entonces en una tarjeta postal que es impresa con múltiples copias por Yáñez, es vendida, y yo la encontré en un álbum fotográfico en Culiacán de don Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros,
quien poseía, digamos, la colección que me sirvió de manera fundamental para este trabajo. Esta es otra postal de Yáñez, donde, bueno, el fotógrafo trata de inyectar esto que mirábamos aquí, estas nuevas formas de retratar, digamos, los acontecimientos en situaciones en movimiento, planos más cercanos de frente a los tiradores o este acercamiento detrás del tirador. Y bueno, hay una alusión muy cercana, me parece a mí, en esta forma de retratar. Y esta foto tiene muchos contrastes por el movimiento, por la intención de captar una escena realista, pero el contraste en este personaje que está en una pose estática, sosteniendo este sable de dirigente maderista, que era el característico, no se observa su rostro, pero entonces hablamos de una foto dirigida que busca crear una sensación de realidad y de movimiento. Y bueno, esto es una constante en la forma de retratar la revolución. Después Yáñez se muda a Mazatlán y retrata los enfrentamientos entre constitucionalistas y federales a partir de 1913. Y entonces retoma estas formas de retratar desde la retaguardia de los tiradores, aquí también, que están en medio de un paisaje sin un enemigo a la vista. Hablamos de la recreación de una batalla en ambos casos y esta forma en que en el rectángulo de la foto pues caben estas escenificaciones y estos imaginarios sobre la guerra. También el retrato revolucionario, yo empezaba esta plática con una tarjeta de visita, pues se vuelve revolucionario por la presencia de nuevos actores sociales que entonces ya no se apoyan en los gobelinos en toda ocasión. Bueno, aquí hay gobelinos presentes, las clásicas cortinas laterales, pero ahora han cambiado el pedestal o los muebles con que se adornaban los estudios por nuevos ornamentos como el fusil en la mano. Y aquí tenemos un retrato revolucionario por quienes posan en esta imagen, que son maderistas en ambos casos, y también por quienes están en los márgenes y, digamos, rompen con las formas clásicas y típicas de posar. La revolución también implica la presencia de mujeres que van rompiendo, digamos, los roles de género tradicionales. Esta foto que sirve de portada al libro, que me gusta mucho, es Clara de la Rocha, acompañada de su padre, Herculano de la Rocha. Recientemente vi una plática, una conferencia, y una historiadora norteamericana hace una comparación muy interesante entre Clara de la Rocha y la princesa Lía, ¿no? Por su peinado. Me pareció chistoso que hiciera esa comparación, pero bueno, ella hablaba en torno a, digamos, esta imagen de esta mujer combatiente que es interesante. Y aquí la coronela Ramona Viuda de Flores, una mujer en armas en la guerra, y un personaje muy interesante para mí en este trabajo. Y bueno, la guerra, esta es una foto de la compañía artística de Mazatlán, y es interesante porque hubo un enfrentamiento el 26 de marzo de 1912, las fuerzas de Justo Tirado, que estaba en rebelión contra el gobierno maderista, y los federales maderistas se enfrentan en el centro de Mazatlán, y hay algunas víctimas civiles. Aquí uno de los heridos y las miradas de quienes lo rodean, y estas es la presencia reiterada de los niños que vuelvo a destacar, ¿no? Aquí también, digamos, estas son las percepciones de la sociedad ante la guerra. Esta foto no tiene un pie, la compañía artística tampoco quiso poner un pie de foto, una leyenda que dirigiera la lectura hacia ella. Mi lectura, desde la actualidad, esta foto la muestro casi siempre que presento mi libro, porque bueno, nos habla, digamos, de esta mujer, esta víctima civil de la guerra, muestra la violencia descarnada, como la sangre brota desde su
su labio, mancha su vestido blanco, y también nos muestra estos pies masculinos de diferentes clases sociales, desde los zapatos lustrosos de esta persona con pantalón blanco hasta quienes visten zapatos más modestos, guaraches, y otros que van descalzos y de mezclilla, ¿no? Entonces, son las miradas sociales ante la guerra. Y también parte de la cultura visual, bueno, no se remite solamente a la fotografía, a las postales, también nos remite al dibujo, al grabado, a la fotografía de prensa, a las publicaciones de prensa. Y este grabado no tiene un lugar en específico, pero busca hablar de los horrores de la guerra, y es esta soldadera muerta con su pequeño niño que aún busca alimentarse de su pecho, ¿no? Y bueno, pues serían las ideas con las que quise hacer esta presentación, y esperaría sus comentarios. Bueno, no sé, Eduardo, si tengas alguna pregunta. A mí me pareció súper interesante todo esto del episodio de la Revolución, porque justo en la escuela, bueno, en la escuela de los 2000, cuando yo estudié en la escuela, antes de que se cayeran las Torres Gemelas, en la primaria, la Revolución te la enseñaban como algo lejano que pasó algo 100 años y algo lejano que pasó en el centro de México, ¿no? Pero mucho de la historia que luego nos enseñan, más bien que sí sucedió, por ejemplo, la vertiente norteña de la revolución es algo que se esconde, no sé si por cuestión meramente centralista o porque ganaron los del sur, no sé. Eh, pero bueno, conocer esta historia en Sinaloa para mí son cosas totalmente nuevas, ¿no? O sea, ni siquiera había escuchado nombrar el nombre de un solo general ni nada de eso. Y menos coronelas. No. Y menos coronelas, ¿no? O soldaderas acá. Entonces es algo que sí hay que se debe conocer, y qué bueno que se está rescatando desde un punto de entrada como es lo visual. Yo tengo algunos comentarios que te voy a decir, Diana, pero justo ya nos están empezando a hacer preguntas, así que vamos a empezar con las preguntas de los que nos escuchan, ¿no? Ana Paula García comenta, muy interesante, ¿cómo fue la búsqueda de las fotografías en colecciones particulares? ¿Te enterabas por conocidos, los propietarios te contactaban o cómo las encontraste? Gracias, Ana Paula. Bueno, esa fue la parte más difícil del trabajo. Bueno, no, lo más difícil fue escribirlo, pero fue una parte muy difícil y también muy disfrutable del trabajo, porque yo empecé a pensar en él desde 2003, creo. Estudiaba la licenciatura apenas y vi expuestas fotos en mi escuela. Se presentaba un libro y tuve la idea de hacer esta investigación. Entonces alguien me comentó que Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros, que había sido, bueno, él había trabajado en teatro toda su vida, trabajaba en la universidad, tenía fotos antiguas, estas que tengo aquí. Entonces recuerdo que me dijeron dónde vivía, fui a buscarla a su casa, no me quiso recibir, después regresaba y no me abría la puerta. Entonces fue a través de un profesor que don Miguel Tamayo pues me tuvo confianza, me dejó entrar a su casa, y el maestro puso su escáner, su computadora, porque yo en ese tiempo no tenía pues nada de este equipo, y don Miguel me dejaba ir a su casa 1 hora diaria a escanear. Y él me miraba, y ya que terminaba de escanear me decía que ya iba a dormir su siesta, porque le habían robado muchas fotos. Muchas de sus fotos se las robaron, las postales, en gente de los archivos, etcétera. Entonces él era muy celoso de su colección. Y después, leyendo otros trabajos, por ejemplo, a la historiadora del arte Rebeca Monroy Nars, que hizo un libro sobre el fotógrafo Enrique Díaz. Ella investigó la colección de Enrique Díaz en el Archivo General de la Nación, y en su libro decía que Enrique Díaz compraba fotos
de otros fotógrafos y que tenía fotos de Sinaloa. Entonces, también, por supuesto, la colección Casasola, el archivo Casasola, que es, digamos, el archivo monumental que se le atribuyen todas las fotos de la Revolución Mexicana, pues también tiene algunas fotos de Sinaloa, de estos fotógrafos. Y luego fue un trabajo de rastrear imágenes en la prensa, en el Correo de la Tarde de Mazatlán, que era el periódico con mayor avance tecnológico para la época, que reproducía fotos. En otras publicaciones nacionales como La Actualidad, La Semana Ilustrada, que también reprodujeron fotos. Entonces fue para mí muy interesante que estos fotógrafos, es decir, el eje fundamental ya dejó de ser solamente la colección Tamayo, sino que estos fotógrafos, al momento de hacer sus trabajos postales, estas empezaron a circular, ¿no? Llegué a encontrar postales, incluso en ESMU, que es la Southern Methodist University en Estados Unidos, también en Texas encontré algunas. Entonces, y en los periódicos de diferentes lugares del mundo. De hecho, pues si tuviera más tiempo, me gustaría seguir rastreando estas fotos en su circulación en México, en Estados Unidos, en donde fuera posible encontrarlas. Muchas gracias, Diana, por la muy acertada respuesta de toda Yo tengo una. A ver. la dificultad de conseguir, de seguir ese camino archivístico, ¿no? Ahora sí, Eduardo, por favor, haz la pregunta. ¿Qué onda, Diana? Oye, ¿ya comiste? Se quedó trabada, mira, no ha comido, te digo. Sí. Diana, ¿nos escuchas? Por lo menos se quedó con una sonrisa y no se quedó toda chueca. Sí, nos escuchan amigos del Zoom. No sé si nos quedamos trabados nosotros. No sé, O pues. si son ellos. A ver, que alguien responda. ¿Nos escuchan? Shit, se pone. No. Yáñez, hola. Aquí. Como no estaban, Ana Paula me hizo una pregunta. Ok. Yáñez estuvo en Mazatlán. Recientemente, un historiador de la foto, Miguel Ángel Berumen, me mandó una foto de él en el Estado de México. Entonces creo que estuvo en el Estado de México y se han encontrado fotos con la firma Yáñez también por Monterrey. Es muy probable que sea el mismo fotógrafo, aunque la firma, la tipografía cambia un poquito, ¿no? Hay otro historiador de la foto, es que con esto uno de repente empieza a contactar a gente que anda haciendo lo mismo. William Manger, un norteamericano, que me dijo que quiere hacer un trabajo sobre Yáñez exclusivamente, o sea, su itinerario por Sinaloa sería parte de ese trabajo, pero él quiere rastrear más de los lugares donde estuvo, y pues él siguió retratando, según entiendo, hasta los 20 todavía, ¿no? Haciendo fotografías. Sería interesante, bueno, no sé si te interesa a ti buscar en Guadalajara. Tengo una amiga que estudia foto allá, no me ha dicho que en Guadalajara haya encontrado fotos de él, pero bueno, es que a veces también es cuestión como del azar con encontrarte estas fotos, ¿no? Y puede ser por ahí que sí haya regresado a Guadalajara. ¿Cuál fue la pregunta, Diana, de que nos perdimos por acá? De Ana Paula. Sí. Que si Yáñez había regresado a Guadalajara. Ah, ok. Oye, Diana. Sí. ¿Qué onda, morrilla? Oye, a ver, hace mucho te conozco, pero no sé si ya te había hecho esta pregunta, pero pues te la hago pública. ¿Cuál fue el interés por el estudio de la historia visual, principalmente de la Revolución? Porque junto contigo conocí otro par de gentes, historiadores, medios maníacos, ya te la sabes, con búsquedas similares, si no en el marco histórico, sí en un marco antropológico, en la antropología visual. Pero tu interés mayormente por la historia de la revolución relacionada a la fotografía, ¿cuál fue el motor para esto?
fue que yo, don Miguel Tamayo Espinosa, exponía sus fotos en diferentes momentos. Por ejemplo, en alguna ocasión me tocó ir a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, y era un 20 de noviembre y él tenía las fotos de la Revolución impresas en gran formato y las tenía en un pasillo, ¿no? Como en una muestra museográfica. Me surgió porque pensé en hacer historia con otras fuentes, con fuentes que no fueran tan tradicionales. Y después platicando con un maestro, un pintor que también era amigo de los compas historiadores de la foto, con Carlos Maciel, él dijo que sí era posible, pues entonces, aunque él trabajó más las artes visuales y se enfocó en ese ámbito, lo comentamos y sí fue posible, luego con otros profesores, y entonces empecé a tener bibliografía. Y después conocí a Alberto del Castillo, que es un historiador de la foto muy importante en la actualidad. Empecé a leer su trabajo y empecé a leer otros trabajos y ya me di cuenta que mi idea, así como todas las ideas, no era original, sino que ya se había hecho en otras latitudes, en otros lugares. Y bueno, es más que nada eso, ¿no? Yo creo que todo surge del interés, que ves algo, te preguntas si puedes no sé, dices, se podrá hacer historia con fotografías y ya empiezas a platicarlo y empiezan a salir maestros, lecturas y te das cuenta que sí es viable. Y, primeramente la idea era hacer historia de la foto del Porfiriato, pero al final la revolución me ganó porque es como de repente es como si empezara a ver las fotos que me pasaban por enfrente como en una galería y luego llegaba la revolución con todo su movimiento, con todo lo que trastocó socialmente, no sé, mujeres combatiendo, niños en la guerra, la violencia, el exilio de las familias de la clase alta, las transformaciones en el retrato, etcétera. Entonces la revolución pues me atrapó, ¿no? Oye, ¿y surgieron otros temas de interés además de la revolución? Porque en el momento cuando estás en el proceso de investigación, recopilando la información y bibliografías, van a surgir más temas, como lo mencionaste, el Claro. exilio de las familias adineradas. ¿No te llamó la atención brincarle a otro tema todavía más detallado, más resumido, no tanto en un ámbito general o en un espectro más general como lo fue la revolución, sino algo más determinante? ¿No surgió esta duda? Fíjate que cuando terminé esto de lo del libro, como que la revolución me saturó, me saturó y ahorita he empezado ya llevo una ponencia, un escrito en un blog sobre las fotografías de los colonos socialistas en Topolobampo, que al igual es foto, ¿no? A fines del 19 también un ingeniero norteamericano buscaba, digamos, una ruta para un ferrocarril y entonces llega a Mazatlán, o sea, Mazatlán, siempre está la historia, llega a Mazatlán y ahí se entera de que existía un puerto más al norte que era Topolobampo, entonces lo conoce de manera física y se enamora de Topolobampo y empieza a hacer el proyecto. Entonces, a partir del proyecto de Owen, pues también surge la tentativa de hacer una colonia de socialistas que, que son utopistas además, ¿no? Que buscan una sociedad igualitaria basada en la cooperación. Entonces, esas fotos que fueron hechas por uno de los colonos norteamericanos, Hiram Elam, se ha escrito muy poco sobre ellas, ¿no? A pesar de que ahí están las colecciones y demás. Y ese tema en particular que tiene que ver con la foto es el que en el que he pensado más actualmente, ¿no? Por ejemplo, la utopía musicalizada, porque hay como ciertos pasajes de estos colonos donde hacían música y hay algunas fotos donde están tocando, ¿no? Instrumentos y están, digamos, en el medio de la nada, viven en chozas apenas y consiguen agua
para tomar y demás, pero las fotos son muy idealistas, ellos tratan de crear como nuevas realidades a través de la foto y crear como una utopía visual representada en esas imágenes. Como que es a lo que me ha llevado ahorita. Para descansar un poquito de la revolución. Pero si tuviera que regresar a la revolución mañana, escribiría sobre las mujeres, ¿no? Las combatientes y quizás sobre los niños también. Los niños en la revolución. Sí, muy bien. Nos comentan a Paula García que dice, eso suena un gran tema. Supongo que era la Luego de les la utopía socialista, pero también al papel de las mujeres en la revolución. Bueno, a mí algo que se me hizo muy interesante fue de que lo que conocemos de la revolución en su mayoría es una ficción retratada. Entonces, es un documento que no es documento. De hecho, es algo que por arte de magia en México la tradición documental creo que es más grande que la tradición de ficción en los archivos fílmicos, ¿no? O incluso en la producción filmográfica nacional, ¿no? Pero es muy chistoso de que los documentos, como una foto, que son las primeras fotos, son un retrato de algo que no estaba pasando, que suena lo que estaba pasando, pero no es documento exacto, no como otros, bueno, hay otros tipos de documentos que se hicieron en algunas batallas, son muy pocos, pero justo como lo dijiste, eso de posar con el rifle en un estudio, ¿no? O sea, eso, no sé, o sea, me imagino bueno, no voy a decir nombres porque luego quién sabe qué pase, ¿no? Pero me imagino un cártel, yendo al estudio, ¿no? A que lo retraten, ¿no? O sea, es algo, hasta con razón Bertolt Brecht no quería vivir aquí en México, ¿no? Decía que un mexicano era algo, Superaba todo. superaba toda su realidad, ¿no? Entonces, es algo que a mí todavía le sigo dando vueltas y es un tema súper interesante. Yéndonos un poquito hacia la realidad, Diana, algo que en Mar nos interesa mucho, y más que por el arte, es dar a conocer todos estos procesos que involucran la creación de un producto cultural. Generalmente, como en este caso es un libro, ¿no? Un producto académico derivado de las humanidades. Entonces, mucha gente ve el libro, pero realmente hay mucho trabajo detrás, ¿no? Detrás de eso, ¿no? Entonces, involucra una parte de creación o de investigación, de producción, de distribución y luego otra cosa diferente es que la gente lee el libro, ¿no? Tú mencionabas, bien interesante, que es lo que te llevaba a escanear esos documentos en todas las tardes en casa de este, de este coleccionista. Entonces mi pregunta es, ¿qué hace falta en Sinaloa para que realmente tengamos una gran colección visual, archivística? ¿Hacen falta más cámaras? ¿Hacen falta más mejores herramientas para documentar? ¿Hace falta más conocimiento? ¿Qué hace falta? Gracias por la pregunta, Arturo ya alzó la mano, porque es como su tema. Antes de contestar, quería comentarte que este asunto de lo documental, en el libro hay muy bonitos recuerdos de cuando platicaba sobre lo documental con Eduardo. Porque bueno, él como cineasta, enamorado de la historia del cine, pues hay un momento en que la fotografía y el cine documental convergen, ¿no? Es en esta intención de lo documental, como de captar la realidad en un plano, ¿no? Y estas fotos que son como fotogramas de una secuencia del cine documental, que podemos decir que aquí agarrarnos y decir que si el cine documental era la realidad o era escenificación, producto, montaje, etcétera, ¿no? Lo mismo así la foto. Y decir que la foto sí es un documento, así como el cine documental es un documento, porque contiene información de la sociedad. Es decir,
muchas veces contiene información que es involuntaria, testimonios involuntarios de una realidad que hasta el mismo creador, el mismo cineasta, el mismo fotógrafo se le escapan. Testimonios de las relaciones de género, testimonios, por ejemplo, de la cultura material, es decir, son testimonios que se escapan, digamos, de una construcción, y por eso definitivamente es un documento, pero por supuesto que es también es una representación, cabe mucho de ficción en ella, surrealismo. Entonces es muy interesante esto que decías ahorita, Jorge. Y la pregunta de qué hace falta, bueno, wow. Por ejemplo, yo quisiera decirte que esta colección que yo consulté cuando falleció don Miguel Tamayo, para poder publicar tenía que tener los derechos del coleccionista. Entonces ya había muerto cuando lo fui a buscar a su casa. Encontré a su hermano, que era otro señor ya mayorcito, y su hermano me dijo que los Coppel se habían llevado las fotos. O sea, la colección de fotos originales, los álbumes con fotografías de 1870, 80, 90, es decir, invaluables estos objetos, se los llevaron ellos, ¿no? Y están entonces en manos de particulares. Nunca logré llegar a los Coppel, pero bueno, me tomaron como buena la la firma del hermano del señor, por ser familiar. No sé si al ir, como digamos, con ellos me permitirían consultar el acervo, porque ya está en manos privadas. Pero bueno, lo idóneo hubiera sido que esa colección terminara en manos públicas, pues que se hubiera inaugurado una fototeca con estas imágenes, que se hubieran sumado más colecciones que se fueran recopilando. ¿Qué es lo que falta? Bueno, pues tenemos instituciones, pero falta, pues, digamos, yo creo la intención de poner atención a otras fuentes. Y el mismo señor don Miguel Tamayo me dijo que gente de los archivos, no voy a decir quién, le robó fotos originales a él. Entonces, quizá desde ahí esa misma desconfianza en la institución pública lo llevó a no donar sus fotos a manos públicas, que fue donde pudo habérsele sacado más provecho. Arturo alzó la mano y digo que es su tema porque él trabaja en los archivos. Sí, adelante Arturo, por favor, comenta. Hola Diana, hola a todos. Sí. Sí, pues mira, en principio felicidades por este libro porque precisamente yo en el ámbito de los archivos creo que lo que busco, o sea, trabajamos para los historiadores, en realidad en nuestro trabajo es un proceso técnico. Y yo diría, contestando la pregunta de qué es lo que hace falta aquí, en principio, porque mi experiencia me ha llevado desde el huracán Manuel hacia acá, en el rescate del archivo del Congreso, a participar en otros, ahorita ya 13 archivos más en todo el estado. Entonces, pues he estado trabajando mucho en el monitoreo de las condiciones ambientales, diagnóstico sobre todo, más que intervención. Y creo que lo que haría falta, pues, en efecto, es una fototeca, pero creo que antes de eso, por mi experiencia, yo diría que incluso un centro estatal de conservación, porque todo esto está fragmentado. O sea, como la pregunta que hacía Ana Paula sobre estas colecciones, cómo es que pudo hacerse de ellas, y luego vinculado con lo que responde ahorita sobre los derechos de autor Diana, es que es un gran problema, porque aquí ya entramos en una cuestión del uso de la imagen y cómo es que digamos, estos documentos entran digamos, en las instituciones, ¿no? Y que las propias instituciones muchas veces no están fortalecidas. Es decir, ellas mismas, yo encuentro, por ejemplo, en el Congreso del Estado, que quizás está también afectado por la visión crítica de John Maras, que advierte que la fotografía está afectada por la visión demasiado estética, ¿no? Y yo pensaría más en una concepción de fotografía acontecimiento, ¿no? Digamos, vinculándolo, yo creo que Diana lo sabe, con esta idea de Walter Benjamin como el documento, como como un documento de barbarie, ¿no? No solamente de civilizatorio, sino de barbarie. Entonces, yo pensaría que, en principio, tendríamos que
buscar estas colecciones, porque ya ha habido intentos incluso de parte o acercamientos del fotoobservatorio para poder dar de alta algunas colecciones que existan aquí en el estado, pero realmente yo lo que encuentro en estos diagnósticos de archivos es que para empezar no son archivos, es que les estamos llamando archivos a bodegas o a algunas colecciones, y no tienen las condiciones. Un archivo debería tener, por ejemplo, para la fotografía, unas condiciones muy específicas de conservación y obviamente de identificación para saber cuáles son estas condiciones, y sin embargo no ocurre, ¿no? Y más cuando consideramos que el estado, ahorita mismo estamos hoy a una temperatura y humedad así muy alta, 48 grados de temperatura o de sensación térmica. Esto es fatal para las colecciones, ¿no? Entonces, realmente vamos a encontrar muy poco, y pues lo que se tenga lo estamos reproduciendo a través de medios mecánicos, pero por ejemplo, me supongo que lo que hizo Diana fue fotografiar algunos originales, pero por otro lado, libros, y entonces vamos perdiendo cada vez mayor calidad y digamos, información, ¿no? Entonces, yo pensaría que en un principio, porque esto, repito, estos llamados museos, en realidad muchas veces son museos que tienen piezas arqueológicas, tienen fotografía, tienen documentos, o sea, documentos en soporte de papel, o incluso cosas contemporáneas. Entonces, creo que tenemos que promover un centro de conservación que permita hacer esta identificación, estabilización de esos documentos para poder hacer una fototeca, una fototeca y otro tipo de especificaciones, ¿no? También puede haber cine y todo esto, pero la cuestión es que las instituciones, si hablo por el propio Congreso, que cuando hace un decreto, pese a que se toman siempre muchas imágenes de las sesiones y todo esto, no se vinculan, y al final cuando el trabajo de un investigador quiere llegar a consultar un decreto, pues va a recibir la punta del iceberg. Lo que ocurre es que, de hecho, ya si tú quisieras hacer una investigación mucho más amplia, de, por ejemplo, quién votó ahorita, por ejemplo, para lo del el matrimonio tal y estas cosas, bueno, pues tendrías que recurrir a fuentes secundarias, como serían las propias, los medios de comunicación, pero el propio Congreso debería de tener vinculado todo este proceso, ¿no? Entonces, y es porque, le repito, quizás la fotografía está vista como un documento artístico y no como algo histórico o un acontecimiento, algo mucho más relevante, por esta caracterización que tiene de ser como una puesta en escena, ¿no? Por cómo se ha venido trabajando. Sin embargo, a nivel filosófico, yo pienso ahorita que estaba leyendo a Cadava, que ve el concepto de fotografía como algo más bien conceptual, que es el pensamiento mismo, ve a la caverna de Platón como ya un intento por fotografiar una realidad, ¿no? Entonces, la fotografía rebasaría el soporte y la propia tecnología de la fotografía. Sin embargo, nada más para comenzar o para tratar de tener algo en mano, deberíamos de tener un centro de conservación y de mayor apoyo, porque esto requiere una especialización muy amplia, ¿no? Entonces, bueno, no me extiendo más. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Creo que es una visión muy fresca desde alguien que se dedica, así como te escucho, a eso día con día. Muchas gracias por estar en esta charla y por dar tu visión. Al contrario. Eduardo, tenías un comentario sobre eso. Bueno. Bueno, no exactamente, sí y no. Me surgió otra pregunta desde hace rato y antes de que se me olvide porque ahorita ando muy distraído. Diana, en el acervo histórico que encontraste, bueno, hay un nuevo tópico en la fotografía que se le titula nuevas miradas y que está saturada en los libros de historia. Ahí está el Richie, saludos al Richie si ve. Las nuevas miradas. En el periodo revolucionario, hablando específicamente del registro fotográfico, ¿te topaste con algo de fotografía vernácula, algo de fotografía no relacionada a grupos de fotógrafos, sino a, ¿cómo decirlo? Fotografía de la familia directamente, que tenían acceso a ese tipo de cámara fotográfica? Cabe destacar que en estos momentos de la revolución, las cámaras fotográficas pues tardaban hasta un minuto, ¿no?, en hacer el registro fotográfico. Entonces, el asunto como la foto que mostraste, en donde están
los combatientes en alguna sección de la fotografía posando y en otra en acción, bueno, así como hay esas reconstrucciones o esas representaciones, ¿te encontraste con algún documento de carácter personal, o sea, un registro fotográfico que hizo el coronel, el fulano de tal? No, algo así. Y la otra pregunta es, ¿también encontraste material fotográfico o fotógrafas que participaron haciendo registro histórico en estos momentos? La participación femenina en la fotografía revolucionaria tuvo mayor aparición o sobresalió de alguna manera o de plano no hubo. Sí, todo lo que me preguntas es muy interesante, Eduardo. Fíjate que en el último apartado del libro, como también soy un poquito dispersa luego con los temas, me gusta un tema, luego otro, escribí sobre fotos de familia y sobre todo sobre la presencia de la fotografía de aficionado en el álbum familiar. Entonces, desde 1888, por ejemplo, la Kodak ya comercializaba sus equipos y rollos y a través de esta publicidad, ¿no? De aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. Entonces, como los aparatos, las cámaras empiezan a ser portátiles, ya sin la necesidad del tripié, pues es más fácil que alguien con la capacidad de comprar una cámara que pudiera adquirirla y empezar a retratar el entorno familiar. Entonces, las cámaras empiezan a entrar a ciertas familias, sobre todo las de élite, un poquito clase media que se considerara. Por ejemplo, las primeras fotos familiares que yo localicé fueron de un arquitecto que estuvo en Culiacán, Luis F. Molina, que es el que hizo el puente sobre el río Tamazula, que hizo el Teatro Polo que derribaron, que hizo el trazo de las calles en la ciudad, el Mercado Garmendia, etc. Entonces, Molina, yo me di cuenta en el libro que sacaron con su memoria, de que él tenía una cámara, pues, y luego esa cámara la utilizó su hijo para el momento de la revolución y sirvió esa cámara para retratar distintos momentos de la vida familiar, es decir, las primeras comuniones, los paseos, incluso sirve para retratar el exilio, porque ellos se tuvieron que ir de Culiacán en 1911 y entonces hay muchas fotos de su exilio en California, ¿no? Sobre todo refleja mucho que muchas mujeres se tuvieron que ir solas por temor a los grupos revolucionarios. Y otras cámaras de aficionado, pues también la encontré en el álbum familiar de Miguel Tamayo, pero sobre todo por la familia Praslow, que era otra rama de su familia, donde retrataban no sé, al abuelo con unos novios fuera de la casa, ¿no? En el porche. Entonces sí encontré algunas fotos de familia hechas por cámaras de aficionado, que es como se les denominaba, no eran fotógrafos profesionales. Y no he encontrado así como temas tan interesantes, pero sí hay algunos estudios a nivel nacional, por ejemplo, de Arzamendi, ¿quién fue el autor de ese libro sobre Arzamendi? Se me olvida, que era también un arquitecto y entonces tenía unas fotos bien locas. Tenía unas hijas gemelas, así, hacía fotos muy interesantes conceptualmente, ¿no? Como que experimentaba con la foto en el entorno familiar. Y sobre fotógrafas mujeres, fíjate que en Sinaloa, en lo que he consultado durante la revolución no he encontrado ninguna. En una memoria de gobierno de 1900 venían mencionados 7 fotógrafos en Sinaloa y entre ellos una mujer en Mazatlán. 7 fotógrafos en Mazatlán y entre ellos una mujer fotógrafa. Entonces ahí habría que indagar, pero de manera muy minuciosa para encontrar quién pudo ser esa mujer
retratista en el puerto, pero yo digo que debieron haber más. Y sobre todo creo que había muchas mujeres involucradas en la fotografía que iban desde el trabajo en montar los telones, los escenarios del estudio, en revelar, por ejemplo, porque creo que también debió ser un trabajo familiar, ¿no? Del fotógrafo, pero con la esposa o los hijos como ayudantes. Y a nivel nacional les recomiendo mucho que busquen el libro de Samuel Villela, que se llama Sara Castrejón, una fotógrafa en la Revolución, porque Samuel Villela en Guerrero sí se encontró el caso de una mujer fotógrafa que retrató la Revolución Mexicana, y ese libro está muy interesante, el de Sara Castrejón. Creo que esto responde un poco el comentario que decía Ileana Díaz de sí, porfa, sobre las mujeres, que es lo que se tiene que hacer. Antes de seguir haciendo sus preguntas y seguir con este conversatorio, les recuerdo que si se quieren ganar una copia autografiada, bueno, no está autografiada, pero una copia. No, la autografía es mía. Una copia del libro de Diana Perea. Vamos a estar rifando 2 libros de Diana Perea, de su libro Historia Visual de la Revolución en Sinaloa, que es nada más lo único que tienen que hacer es enviarnos su dirección para saber dónde enviarles el libro. Vamos a hacer una rifa con todos sus datos, enviarlo al correo hola@mazatlanporelarte.org. Entonces, de aquí al lunes, los que envíen sus contactos, ya algunos ya los enviaron, vamos a hacer la rifa y tienen posibilidad de ganarse una de 2 copias. Se los enviamos a cualquier parte de la República. Y bueno, volviendo un poco a la cuestión del archivo, yo te quería preguntar, la fotografía tiene que ver con la memoria, con el documento. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención en la cuestión del patrimonio es la cuestión de la memoria. Y yo te quiero hacer una pregunta a ti, Diana. ¿Tú qué crees a título personal y todo lo que con todo tu bagaje como doctora en historia? ¿A quién le corresponde el resguardo de la memoria? ¿Al gobierno? ¿A la gente? ¿Al público? ¿Debemos de darle el resguardo de la memoria al gobierno? ¿Tiene sus ventajas, sus desventajas? ¿Qué debemos de hacer con la memoria? Qué buena pregunta, Jorge. Bueno, en principio, hacer la distinción de que existe una memoria individual y una memoria colectiva. Creo que los trabajos de memoria individual son muy importantes, muy interesantes. Si lo trasladamos al ámbito visual, pensaría yo, por ejemplo, no sé, en el caso de Eduardo como creador, cineasta, su preocupación, digamos, por tener ese archivo visual de sus películas, sus fotos. Entonces, porque me ha tocado, por ejemplo, leer últimamente trabajos sobre los principales fotoperiodistas en México, los hermanos Mayo, Marco Antonio Cruz, por ejemplo, que falleció recientemente. Entonces, fueron fotógrafos muy preocupados por el archivo individual, es decir, por conservar sus negativos, catalogarlos, hacer ese trabajo con lo que tú estás creando y preocuparte por, digamos, resguardarlo, conservarlo, quizá en algún momento legarlo, decir, yo lo quiero donar a tal, no sé, ojalá para tal momento Arturo logre crear la fonoteca de Sinaloa, la fototeca, y Eduardo diga, yo voy a donar mi archivo personal a la fonoteca de Sinaloa como creador, para que, bueno, si en el pasado no hemos tenido buenos archivos, no ha habido un buen manejo de la memoria visual en este caso, pues empezar a preocuparnos por por empezar a conservar esa memoria, pues y por dejarla organizada. Así en el futuro, no sé, alguien va a estudiar sus películas, sus creaciones, sus obras. Tengo un par de alumnos que también, bueno, considero amigos,
ahorita en la maestría, que hablan de la falta de un archivo, por ejemplo, de los artistas visuales de Sinaloa en el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, quizá como colectivo artístico, bueno, hacer conciencia de la necesidad de ir gestando tu propio archivo visual, tu propio archivo como creador, y darle la importancia que tiene, pues, y pensar en algún momento en donarlo, en prestarlo para que se escriba sobre él, etcétera. Creo que eso sería una contribución desde lo individual a lo colectivo. Porque si esperamos, bueno, que el gobierno, también recuerden que la memoria es selectiva, la memoria obedece a intereses políticos, muchas veces se va a conservar, no sé, la obra de tal pintor, pero es un pintor consagrado, más patrocinado por el Estado de manera directa. Entonces, esa sería una cuestión. Voy a prender la luz porque ya no me veo. Sí, de hecho, ya está. Ya, aquí estoy. Sí, entonces, bueno, esa es mi propuesta, lo que he pensado últimamente así como leyendo. Y, por ejemplo, esos testimonios, ¿no? Cuando leí eso de Marco Antonio Cruz, que falleció recientemente, un fotoperiodista, y decía que él había, desde el principio, considerado mucho la opción de ir haciendo su propio archivo, pues, de ir catalogando sus negativos, etcétera. Entonces, cuando se le acercaron dos historiadores de la foto, Arturo Ávila Cano y Alberto del Castillo, para escribir sobre su obra, él también les dio acceso a su obra para que escribieran y etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso, hay que empezar por lo individual. Claro, y justo eso me recuerda a lo que hablaste hace rato de donde tú conseguiste tu archivo, más bien para las fotos del libro, del archivo que consultaste. Creo que el resguardo o la protección intelectual de los archivos sí es todo un tema. Creo que debemos desde lo individual empezar a preocuparnos por eso, ¿no? A preocuparnos por registrar las fotos, registrar las colecciones, porque indudablemente si nosotros no lo protegemos, nadie lo va a proteger. A lo mejor debiera de protegerse, pero con la foto, al contrario de muchos documentos creativos, la protección cambia un poco en cuanto a la cuestión de derechos de autor. Entonces, es una mezcla de la ley de la propiedad intelectual con la ley de derechos de autor. Entonces, bueno, aunque bueno, el principio pro persona aboga a que desde el 2014 o 2015 siempre se aplique la ley que protege más, ¿no? Entonces, pero para eso tiene que haber jurisprudencia. Yo no conozco algún caso en que haya habido un litigio por cuestiones de fotografías, porque en este caso quien tiene los derechos morales de las fotos no es ni el señor Coppel o la señora Coppel, ni siquiera el que las recopila o lo junta, sino el que la tomó. Entonces, ya esa persona ya se murió y solo se protege por 100 años su obra. Después de eso, pasa al dominio público. Entonces, no lo digo en este caso en particular, pero sí existe. Sí existe mucha gente que está lucrando. Ajá. Y más que lucrando, como resguardando cosas que debieran ser dominio público. Sí. Entonces, en esos vacíos es cuando justo debemos de sí involucrarnos más en la protección de esos archivos, y obviamente que cuando un compositor, un fotógrafo esté en vida, o un archivista esté en vida, que realmente se pueda generar cierta ganancia por eso para el que tomó la foto de ese archivo, ¿no? Que sea recompensado por su trabajo, ¿no? En un futuro. Entonces creo que esos son grandes temas que hay que seguir abordando: la protección de la fotografía histórica, la creación de una fototeca, de un archivo con todos los estándares internacionales y nacionales y de todo tipo para resguardarlo, sobre todo en una zona donde el calor es algo impresionante. De hecho, bueno, yo que soy músico, es muy chistoso que mucha gente se pelea de por qué mandan los archivos a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué los dan en México? Pues resulta que esos archivos que sí mandaron sí se conocen.
y los que están en México no. Entonces, por ejemplo, el archivo de Schrecker allá en Basilea, en Suiza, tiene mucha obra de músicos mexicanos que se conocen ahorita porque están resguardadas ahí. Si no, quién sabe si se conocieran. Seguramente ya hubieran perdido sus miras, o tal vez no. Pues el chiste es que a lo mejor sí es muy riesgoso tener un archivo de Sinaloa en el lugar donde más hace calor y humedad en todo México, ¿no? También hay que ver por ahí, o sea, el archivo de Sinaloa, por condiciones climáticas, que por ejemplo Mazatlán se inunda en todos lados, ¿no? Llueve un minuto y ya se inundó, el Toreo se inunda siempre, luego la López, entonces, y el centro también. El centro histórico. Centro histórico, entonces, El a lo mejor el archivo más grande debe estar en Concordia, ¿no? Donde no se inunda, donde el clima está más, es más seguro, no sé, yo qué sé. Pero todo eso se tiene que vigilar, que resguardar. Y bueno, no sé si alguien tenga otra pregunta. Ah, bueno, Eduardo. Yo creo que ya para ir cerrando, Diana, mencionaste que al momento de hacer tu investigación te topaste con que no era un trabajo original, pues ya era un trabajo que se venía trabajando con anticipación y del cual tú también aprovechaste esa información para hacer tu compilado, ¿no? ¿Por qué crees que tu libro tiene la importancia histórica comparada con otros acervos que tú consultaste? O sea, ¿cuál es la importancia de tu libro actualmente comparado a lo que tú habías consultado? Bueno, en primer lugar, el aporte a un estudio regional, porque por ejemplo, muchos de esos libros que yo consulté, pues eran desde el centro del país, desde archivos centrales como el Archivo Casasola, el AGN. Entonces, el tema de recuperar la memoria digamos, visual de una región, digamos, de un estado como Sinaloa, es el principal aporte. Después de ello, bueno, recuperar a estos fotógrafos que ustedes lo vieron, ¿no? A la par de los norteamericanos, en los mismos meses, estaban creando fotos muy similares, estaban retratando los acontecimientos. Es como rescatar a estos fotógrafos, su obra, y bueno, también también es como otro aporte sería una mirada a la revolución en Sinaloa, que también, como decía Jorge al inicio, pues pensamos en la revolución y pensamos en la revolución mexicana y en las fotos icónicas de Emiliano Zapata, Francisco Villa, de la soldadera, por ejemplo. Entonces es romper con la iconicidad de la Revolución Mexicana y verla en sus múltiples manifestaciones y muy locales, ¿no? De personajes que hicieron la revolución aquí también en Sinaloa. Y también me gusta mucho porque es una propuesta que busca el diálogo entre la revolución armada, pero también la sociedad. Es decir, puede llegar a ser un defecto del libro que no es tan centrado, digamos, en el acontecimiento político-militar, pero yo lo quiero ver como una virtud porque trata también de hacer un diálogo con la forma en que la sociedad percibía la revolución. Y dicen que toda obra es como producto de su tiempo, y cuando yo escribía sobre esto, pues pensemos también en un momento de mucha violencia en Sinaloa, miedos sociales. Miraba las fotos de los Brito, por ejemplo, algunas fotos de Fernando, de estos cadáveres en los paisajes que él hacía, y pensaba que había como había una forma de mirar a la violencia, a la muerte en Sinaloa que no era propia del momento que Brito retrataba, sino que venía desde antes, ¿no? Entonces la revolución es interesante como compararla con ese momento también. Muy bien.
Justo dentro de esta línea que dijiste de que el libro es producto de su tiempo, ¿no? Bueno, no sé si además de esto quieras agregar otra cosa, pero a mí sí me gustaría preguntar, ¿cuánto tiempo pasó, o más bien qué pasó, desde que Diana se sentó con un papel en blanco a escribir una tesis, a que realmente se publicara? Porque una cosa es recopilar, otra cosa es escribir, otras cosas es que te impriman el libro. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para que, o qué pasó para que todo eso se diera? Porque muchas veces vemos el libro y creemos que nada más es picarle, imprimir a la impresora y ya, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más sobre eso, Diana. Pero sin llorar, Morran. No, pues pasaron muchas cosas. Pasó primero yo lo quería hacer desde la maestría. Cuando entré a la maestría era mi proyecto de tesis, pero resultó que no había quien me asesorara en su momento. Entonces lo presenté el primer coloquio de avances de tesis y me destrozaron así, me fue mal. Entonces dije, no, yo no sirvo para esto, no voy a hacer una historia de la foto, ni voy a hacer una historia a través de la foto. Y lo abandoné. Terminé escribiendo sobre la rebelión zapatista en Sinaloa en 1911 a 1913. Y lo dejé para el doctorado, entonces pues empezó como un proyecto de tesis doctoral, luego pues terminar la tesis y presentarla en 2018. Después la suerte que alguien me dijo que lo metiera a un concurso de esto del INAPI, que ganó la mención honorífica, me ganó una tesis sobre el orégano, le dieron el premio. Entonces, pero a veces fíjate que ganarte un premio, aunque sea el segundo lugar, es como un incentivo, dices, bueno, entonces sí sirve, ¿no? Y cuando leí como el veredicto del jurado y que decían que estaba bien escrito, que era un buen trabajo, etcétera, me llevó digamos, a buscar el apoyo desde la dirección de la escuela donde trabajo y después del instituto donde hice la tesis para que se publicara y resultó en una coedición entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, pues sí es un camino muy largo de recorrer, muchas veces también pues tener suerte, algo que te motive, que te haga creer que tu trabajo es importante y pues conseguir el apoyo, que es el dinero, es lo más difícil. Sí, oye, y platícanos en qué consistió esa de coedición, que, bueno, para que nuestro público conozca más, ¿qué es una coedición? ¿Alguien se hace cargo de una cosa, otros de otra? ¿En qué Sí, consiste la eso? coedición consistió en que en Michoacán, en Morelia, ellos se encargaron de la edición del libro. Yo les mandé el documento en Word con las imágenes en un archivo aparte y ellos empezaron a armarlo, ¿no? Se encargaron también de mandar el libro a dictamen porque tiene que pasar por un dictamen técnico. Entonces me lo reenviaron así con todos los errores de dedo, palabras que se repetían, el estilo de citar, aunque ya había pasado por eso en la tesis, seguía teniendo errores. Después pasó por un dictamen académico, me leyó a alguien que tengo mi sospecha de quién es por ciertas cosas, que me puso ahí, y entonces me hizo sugerencias muy interesantes que llevaron a un cambio en el título, un cambio en la introducción, meter bibliografía que no había considerado, matizar algunas afirmaciones que por ahí tenía. Y entonces, pues sí, todo el trabajo de revisión sí me llevó buena parte del 2018 hasta que lo mandé ya en el 19, se comunicaron entre los dos. Luego Sinaloa se tenía que encargar de imprimir y el libro estuvo parado todo el 2020 por el COVID. No salía hasta que salió. No recuerdo si recibí el libro en enero del 2021 o en diciembre del 2020, ya no recuerdo. Y pues... Oye, ¿y dónde podemos comprar ese libro? Si yo ya lo quiero conseguir, ya lo quiero Que no lo comprar. rifes. No, eso es para los del conversatorio. El centro, Pero si no se lo ganan, ¿dónde lo pueden en el comprar? Centro Cultural Universitario en Mazatlán,
creo que está por la calle Buelna, algo así. Y aquí en Culiacán, en la librería universitaria, que está por el edificio central de la universidad, y creo que en Los Mochis también se puede comprar. Únicamente en Sinaloa. No, se puede escribir a Editorial UAS. Tienen una página de Facebook. Déjenme ver cómo se llama. Hoy están en vivo aquí. Editorial UAS, así lo encuentran en Facebook. Y ya les escriben y ellos les hacen los envíos nacionales a donde quieran. Oh. También si van a Morelia, pues pueden ir a Editorial de la Universidad Michoacana y allá lo tienen en venta también. Ok, bueno, sí, porque luego es un lío, ¿no? Dicen que no se hace mucha edición en México, pero la poca que se hace, edición bibliográfica, casi no se conoce porque es muy difícil la distribución. Sí. Muchas universidades hacen muchos esfuerzos porque salgan a la luz, pero la distribución es otra cosa. Entonces, qué bueno que tengan ¿cómo se dice? Este canal de hacerlo directo a través de ellos, porque no se pueda echar una vuelta. Y pues bueno, todos nuestros asistentes, muchas gracias por estar aquí en otro de los conversatorios de Mar, Mazatlán por el arte. También le pueden escribir a Diana Perea. ¿Te faltó una A o es así, Diana? Ah, no, es que ya estaba tomada una colombiana que tenía la cuenta de Diana Perea. Entonces, a dianperea@uas.edu.mx, ahí pueden conocer más, o si quieren tomar que quieren que sea su tutora de maestría o de doctorado, Diana, pues se puede, ahí en la... Lalo, que no lo puedo Cobra caro, quita la maestría en historia, le he dicho, Lalo, métete, pero no. Y bueno, y también si quieren copias de su libro, pues escríbanle y con todo gusto se los hará llegar. Muchas gracias, Diana, por estar aquí. No sé si quieras agregar algo antes de despedirnos. Sí, yo no los vendo porque o sea, no tengo regalías por las ventas, pero se los puedo mandar en digital, en PDF, si les interesa. Órale. Eso está chilo. Digo, ese tipo de consulta en digital puede funcionar para alguien que esté estudiando una carrera relacionada a la cultura visual, a la fotografía o a la historia, pues, o incluso a la graduación. Pues también, entonces. ¿Mande? El chiste es que circule también, pues que se conozca. Aunque Sí, sea. si no lleva regalías, pues ya depende y regálalo. Sí. No, o compren los libros y los venden 20 pesos más caros, ¿no? No he querido vender ninguno. Diana, échale ganas. Ponte las pilas, morra. Pues bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes por estar en esta plática virtual. Les recuerdo que a los que estén en Mazatlán, el próximo viernes 25 de junio vamos a tener un concierto con el maestro Israel Aragón. Él es clarinetista principal de la orquesta del Teatro Ángela Peralta. Va a ofrecer un concierto para clarinete solo a las 8 de la noche, el viernes 25, en Constitución 207. Los boletos ya están a la venta porque quien se quiera echar una vuelta. Y también vamos a tener otros conversatorios en julio, la primera semana de julio, con Generación Galáctica. Y en julio también tenemos una obra de teatro para niños a mediados de julio. Así que esténse atentos de todas nuestras redes sociales, de nuestros emails y toda nuestra comunicación. Pues muchas gracias, Diana, muchas gracias a todos. A nombre de Eduardo, de María, de Elisa, o la otra Elisa, de Perla, de Luis Ángel, de Víctor y mía, les agradecemos a todos y síganos en mazatlanporelarte.org. Pueden conocer todas nuestras actividades. Muchas gracias, Diana, por aceptar la invitación y por compartir pues toda esta historia que yo conozco desde ya tiempo atrás, ¿no? Y que venimos hablando. Por lo menos tú ya acabaste tu libro, yo todavía no termino mi película, así que veme pasando los contactos a ver en dónde consigo apoyos. Ya sé. Bueno, Morrilla, muchas gracias. Espero que
sigas teniendo éxito con la presentación de tu libro. Espero que haya más presentaciones del libro y que pueda circular por toda Sinaloa, por donde sea posible, para que la difusión de la historia y de tu trabajo pues valga la pena, ¿no? Todo el esfuerzo. Muchas gracias y chido. Arturo, gracias también por la participación. Arturo, gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Dale, hasta luego. Bye. Orlando, hasta luego. Orlando, Gracias. adiós. Ya váyanse. Eres buena para acabar tu tesis. Me tardé un buen rato, Pero la terminé. Ahí anda el Richie queriendo presentar la suya y no ha podido. Me voy nomás. Pues próximamente